Le damos la bienvenida a Willy Santos Liriano, a todo el personal de la OPRED en conjunto con el Grupo Filosófico y Cultural La Tertulia, en un encuentro interesante en la noche de hoy, donde un experto abogado nos va a hablar de la Constitución de la República. Antes de iniciar esta exposición, vamos a darle la palabra a Rosibel. Rosibel Apeu. Saludos. Rosibel, yo voy a hacer algo, porque hay algunos micrófonos que están abiertos. Entonces, yo voy a silenciarlo a todos y solo le voy a abrir el micrófono a Rosibel y a nuestro conferencista. Esto es una actividad de La Tertulia en conjunto con la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRED, cuyo relacionador público es Joel García. Rosibel también es la encargada de recursos humanos, si no mal recuerdo. Ahí le abrí el micrófono. Ya puedo hablar. A Rosibel. Rosibel, adelante. Excelente, gracias. ¿Me escucho bien? Pero no te ves, debe de abrir la cámara. Ok, vamos a ver. ¿Y ahora? Perfecto, sí. Perfecto. Bueno, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Cada 6 de noviembre celebramos el aniversario de la promulgación de la Constitución Dominicana. En este caso, conmemoramos el 176 aniversario y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, la OPRED, en conjunto con el Grupo Filosófico y Cultural La Tertulia, preparamos el panel La evolución de la Constitución Dominicana como herramienta ciudadana, de forma que conozcamos los derechos y deberes que la misma nos otorga como ciudadanos. Esperamos que sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. Agradecemos la presencia de los encargados de las diferentes áreas de la institución, al licenciado Santos Willy Liriano, sus invitados especiales, al grupo La Tertulia y a todos los colaboradores de la OPRED. Bienvenidos y muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosibel. Muchas gracias por esas palabras. Vamos a darle la oportunidad al abogado Santos Willy Liriano. El micrófono, puedes abrir tu micrófono para que inicie tu exposición. ¿Me escuchan? Perfectamente. Adelante. Gracias. Muy buenas noches a los administradores de esta convocatoria, en la persona de la OPRED, a usted, doctor Bruno, en representación de la tertulia, de la cual también me sumo como parte, como miembro activo de la tertulia, y a toda la comunidad del ciberespacio que está a través de este Zoom para tratar la conmemoración del 176 aniversario de la Constitución de la República de aquel San Cristóbal en 1844. Pero ¿qué sucede? Tal y como fue invocada la convocatoria para el día de hoy, que la gramática de discursiar en el fenómeno de esta noche es la evolución de la Constitución Dominicana y como herramienta ciudadana, tal y como se nos solicitó. Es algo interesante saber y establecer que en la República Dominicana tenemos un pacto constitucional de la mano del legislador dominicano, que a la vez no solamente es madre jurídica, sino también confrontación política. Es decir, la República Dominicana tiene un marco jurídico y político en un mismo texto. Y eso es interesante
pero para poderse llegar hasta este punto no ha sido tan fácil. Ha sido, y la historia así lo recuenta y lo recoge, que se ha tenido que derramar mucha sangre para que se pueda levantar la posición democrática en la República Dominicana para poder tener asentada la base del constitucionalismo. Hoy en día gozamos con la Constitución de la República del 26 de enero del año 2010, que fue modificada para el transitorio de la modificación al 124 de la propia Constitución y que puede versarse como una Constitución de parámetros garantistas. Pero, ¿qué sucede? Yéndonos al punto de la historia, hay que recordar que nuestro país, como marca república, como marca nación, nace el 27 de febrero de 1844, ¿verdad que sí? En esa fecha histórica que se recoge en todos los libros de nuestra historia, que nace la República Dominicana por aquel trabucazo y que inicia inmediatamente toda una conquista democrática o una cuna democrática, no nace bajo un constitucionalismo. Nace en base de tiempo entre guerras a lo interno. ¿Por qué? Porque es una independencia la cual vino a través de la separación del pueblo o de la nación haitiana. Y la historia recoge todo lo que tuvo que venir y sobrevenir. Ahora, un punto medio. Previo a la independencia del 27 de febrero de 1844, tenemos una historia. Tenemos la historia del intento de independencia efímera de Núñez de Cáceres, por allá por el 1823. Y este punto de independencia trajo consigo a la vez un proyecto de constitución, proyecto el cual fue frustrado, al igual que el intento de independencia de Núñez de Cáceres. No obstante esto, todas las líneas de interpretación de conquista democrática y de pasaje positivo de la historia fue quedando en otrora hasta, vuelvo y repito, la independencia de la República marcada el 27 de febrero de 1844. Y hay que aplaudir, hay que recoger con gozo y contrato la iluminación de Juan Pablo Duarte, que a la vez, acompañado con los ideales de los grandes maestros y pensadores del siglo XVIII, vinieron a ilustrar el camino de un fenómeno de Estado amparado al velo y la protección del creador de la humanidad, del Todopoderoso. ¿Qué quiero decir con esto, amigos que nos siguen en este Zoom? Que cuando nace la independencia de la República, el 27 de febrero de 1844, nace consigo el proyecto de constitución duartiano. Ha quedado un poquito olvidado en la historia este proyecto de constitución, el cual se recoge que nace posterior a la llegada de Juan Pablo Duarte entre los años 1838 a 1844, y que este proyecto de constitución solamente recoge 32 artículos. Solo recoge 32 artículos y está suscrito en el diario de Rosa Duarte entre las páginas del 212 al 219. Es historia y está en el Museo de la Historia Dominicana, aquí en República Dominicana. Este proyecto existió. Y si me permiten leer solo un fragmento de la entrada, dice, óigase cómo inicia este protectorado. Proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte. Una vez regresó, sacó tiempo para trabajar en dicho proyecto de constitución, el cual se trataba y lo basamentó iniciando de la siguiente manera. Proyecto de ley fundamental, Dios, patria y libertad. Los infrascritos nombrados por los pueblos, representantes legítimos de la nación dominicana, reunidos en augusta asamblea legislativa, en el nombre de Dios, supremo autor, árbitro y regulador de las naciones, y en uso de la facultad que para ello se nos ha conferido, viene el propósito de la ley fundamental orientando a la protección ciudadana. Puntos suspensivos. Entonces, ahí nace la configuración del Estado
según la vocación de Duarte, amparado, y lo repito, en la ilustración de los pensadores del siglo XVIII. Ahora, ¿qué sucede? Estos ilustrados entendían que había una conexión entre la voluntad divina y la protección de la ley. Estos 32 artículos eran de extrema derecha, muy, pero muy conservadores. Sí se mandaba a proteger la noción Estado, sí se mandaba a proteger la noción nacionalista, inclusive había penas capitales para la traición y la no consecución a lo nacional, a la patria nacional nacida en esos momentos. Este proyecto de Duarte no caló por mucho tiempo. Y ustedes reconocen, al igual que todos en las escuelas, lo que dije hace unos minutos. El proyecto de Constitución de San Cristóbal del 6 de noviembre de 1844, por donde nace la corriente de estudio del constitucionalismo en la República Dominicana, donde nace la efeméride y lo que se manda y obliga a celebrar y que conmemoramos el 176 aniversario el fin de semana próximo. Ahora, ¿qué sucede, amigos que están con nosotros en este Zoom? Que todos han escuchado, todos han vivido, todos han refrendado el tema del constitucionalismo. Y tenemos a bien que en las historias hemos visto la constitución de Lilis, la constitución de los gobiernos de Balaguer. Hemos tenido la constitución más democrática y liberal en la República Dominicana, que fue la de Juan Bosch en el 63. Constitución esta que por lo liberal y por romper con el tema de extrema derecha o del conservadurismo, tuvo bien a tener una revuelta cívico-militar en la República Dominicana. Todas estas constituciones de Balaguer hacia atrás fueron constituciones meramente centradas en el poder para tratar de facilitar la permanencia del mandato en el puño y en el momento. No fueron constituciones del favor de la ciudadanía, aunque en su redacción se podía ver que había protección para el soberano, nosotros, el de a pie, el pueblo, el común. Siempre se ha escrito que todos los poderes devienen del pueblo, tal cual el discurso de Abraham Lincoln por allá en los Estados Unidos. Más sin embargo, estas constituciones eran de ultraza en forma dictatorial. Luego vemos la constitución de 63 de Juan Bosch, que es una constitución que viene a traer un linaje de libertad, un linaje de protección democrática y un linaje de buena convivencia social. ¿Por qué? Porque el profesor Juan Bosch entendió lo que establecía el Leviatán, que había que tener un contrato social entre los gobernantes y los gobernados, para así poder llevar de la mano, bien llevado, bajo la dinámica real, el tema de los deberes y los derechos del ciudadano y de las autoridades. Estas constituciones obligaban al ciudadano, mas sin embargo las autoridades tenían un velo de protección, diferido a lo que suscitó posterior a la Constitución del 63. Y vemos las constituciones posteriores donde sí se ha tratado de modificar para hacer un traje a la medida, a excepción del 26 de enero del año 2010, para perpetuarse en el poder. Más sin embargo, ya sí tiene un toque de ciudadanía. Entonces, con este toque de ciudadanía, con este toque de pacto social, con este toque de garantismo, aquí entra lo que dije hace unos minutos, entra la Constitución Dominicana, nuestra ley de leyes, nuestra ley sustantiva, nuestra ley madre, nuestra ley de foco piramidal, nuestra madre de las leyes, tiene ahora un doble efecto, que es jurídico y político. La Constitución de la República ahora obliga, manda y establece que hay que cuidar la dignidad de la persona, hay que cuidar el entorno del ciudadano. Fíjense que establece, y la tengo aquí en mano para no fallar en la lectura, y esto es en vivo. Fíjense lo que establece la combinación del artículo 8 con el artículo 5 de nuestra Constitución de la República actual. Léase. Artículo 8. Función esencial del Estado. Es función esencial del Estado la protección efectiva,
de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y de todas. Es una constitución abierta, es una constitución de garantías, es una constitución donde, como manda el tema de la noche, va encaminada a la evolución, pero a la integración como herramienta ciudadana para poder permitir la consecución progresiva de los derechos de la persona, pero al mismo tiempo su participación y el no atropello a las libertades y las garantías, por lo menos mínimas, que tiene como ciudadano. Y este artículo 8 se combina con el artículo 5 que dice, fundamento de la Constitución. Leo, la Constitución se fundamenta en el respeto de la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la nación para patria común de todos los dominicanos y las dominicanas. Entonces, con esto, usted, amigo que nos sigue en este Zoom y que podrá verlo más adelante bajo las herramientas del ciberespacio, se puede dar cuenta que no es única y exclusivamente un parámetro para poder llevar una guía en los tribunales. Es un parámetro que te ayuda como herramienta ciudadana para el sano convivir y el sano desarrollo, tal como expresaba Montesquieu, el imperio de la ley. ¿Por qué? Porque estamos en democracia. La activación de la democracia es el gobierno más fuerte, porque es el gobierno de las leyes. Es el gobierno que obliga a que el ciudadano, a que la ciudadana, a que la autoridad, quien detenta la cosa pública, sea consciente del respeto propio de la Constitución y de lo que obliga a la Constitución. ¿Por qué, amigos que nos siguen? ¿Qué dice el artículo 6 de la propia Constitución? El sacro artículo 6 establece supremacía de la Constitución. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamental del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a esta Constitución. Todo lo que choque con la Constitución es nulo de pleno derecho. Y con el gozo de esta Constitución y para herramienta ciudadana, hay que hacer un híbrido de interpretación, no de la Constitución, sino del sistema jurisdiccional, del sistema de justicia de la República Dominicana. Ustedes saben muy bien que el primer artículo del Código Procesal Penal Dominicano en la República Dominicana, posterior a la Ley 76-02, es el artículo 1 que dice la supremacía de la Constitución y los tratados internacionales. Del 2002 en adelante, la Constitución de la República, como herramienta ciudadana, hace un abrigo al derecho civil y americano y a la protección de los derechos que han sido pactados y vinculados a la nación a través de pactos, acuerdos, tratados y convenios internacionales, los cuales están por debajo de la Constitución y arriba de los códigos en lo que son las fuentes del derecho. Primero está la Constitución como ley madre y posterior los tratados internacionales, tratados, convenios, acuerdos, pactos que han sido acreditados por el Congreso de la República y se han despachado en una ley para cuidar la ley al interno, que es la ley positiva, y el tratado o acuerdo internacional que vincula el país. Por eso, en nuestra Constitución vemos la cartilla de derecho recogida sobre el Pacto y Convenio de San José y otros tratados internacionales donde manda y obliga el cuidado del ciudadano del común frente a quien detenta el poder. Por eso decía que hay que hacer una bisagra de lectura con el Código Procesal Penal Dominicano, porque por vez primera, posterior a la modificación de la Ley 1015, que accidenta el Código Procesal Penal Dominicano, vemos una real convivencia comulgada entre la Constitución de la República y el Código Procesal Penal Dominicano. ¿Por qué menciono de la gran apertura legislativa que tiene el país? ¿Por qué convino el Código Procesal Penal Dominicano? Porque el Código Procesal Penal Dominicano
es la herramienta propia para que la fuerza pública y el Ministerio Público, conjuntamente a la Dirección de las Investigaciones, puedan hacer freno de cualquier libertad procedimental de ciudadano alguno que esté en vía de una investigación. ¿Y qué se busca? Cuidar el debido proceso, cuidar las garantías mínimas que ahora en el proceso constitucional se ve que antes no existía. A la altura del año 2002, en nuestro país, teníamos una constitución meramente establecida a algunas herramientas, pero no de vinculación ciudadana. Podíamos ver que la Constitución de la República decía que nadie podía estar preso o detenido, que era la palabra, más allá de 24 horas. Pero teníamos un código procesal que decía que nadie podía estar detenido 48 horas. Entonces, había una mala discrepancia entre los investigadores y los jueces que no sabían a qué acogerse, si a la ley procesal, que era la ley de la materia, o a la Constitución de la República, que era la ley madre. Muchos litigantes decían, no, porque la Constitución solamente va a lo constitucional, cayendo en un yerro de que lo constitucional es la madre, es la ampliación del sistema de justicia. Por eso vemos que el legislador dominicano, sabio en su encuentro, ha recogido en la Constitución Dominicana lo que es el protocolo al debido proceso y la tutela judicial efectiva. Tutela judicial efectiva esta, que ha sido disgregada en los siguientes parámetros, porque hoy en día en la República Dominicana contamos con altas cortes. Tenemos la tutela judicial efectiva, que se recoge en el artículo 69 de la Constitución de la República y que en el 69.10 recoge que toda norma, ya sea jurisdiccional o administrativa, pues son asuntos administrativos, todo lo que se despacha desde una entidad pública, que no es un tribunal. Y toda acción procedimental es lo que se despacha de un tribunal porque se hace justicia o se administra justicia. Entonces establece el 69.10 que todo lo que se despache, ya sea de una agencia del Estado, del gobierno o del Estado cualquiera, y de un tribunal, tiene que llevar acompañado el debido proceso de ley. Pero como ahora hay altas cortes, tenemos el Tribunal Superior Administrativo y la Constitución de la República obliga a la tutela administrativa efectiva. Hay un Tribunal Superior Electoral, la Constitución de la República obliga la tutela electoral efectiva. Entonces, la tutela del 69 habla de la justicia ordinaria, pero como esta Constitución del 26 de enero del año 2010 y modificada para que el presidente Danilo Medina pudiese continuar en el poder, como así lo hizo, tiene algo interesante, que trae el control del poder, algo que es aplaudido en todos los países democráticos, porque aquí tenemos un tribunal constitucional que viene a ser un tribunal supranacional donde se descansa el control del poder, ya sea legitimado o usurpado. Entonces, en ese sentido, amigos que están en este Zoom, tenemos un tribunal constitucional que a la sazón de la protección del garantismo viene a coronar, viene a ser la cereza del pastel para poder darle probidad a todo ciudadano de que la Constitución es el arma esencial para una herramienta ciudadana positiva en el quehacer de la dinámica social. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se persigue? La convivencia social. La Constitución establece que debe ampararse en la eficacia, en la efectividad y la eficiencia. Estos tres parámetros, eficacia, efectividad y eficiencia, para la positiva vida en sociedad, la positiva vida en desarrollo progresivo. Que usted pueda ir en la consecución de su vida, de su día a día, y no atropellar a sus pares. Y si atropella a sus pares, están las puertas públicas de mediación, de jurisdicción que puedan atender el caso. Vuelvo y repito, todo esto es posible en un ambiente democrático. Si no existiera democracia en la República Dominicana, no pudiese verse lo que se está viviendo hoy en día, que se está respetando el ambiente y el sacrosanto espacio del constitucionalismo. ¿Qué sucede? Que muchas veces nos vemos reflejados en el pacto de la historia.
y dicen, en República Dominicana no hay ley. Sí hay ley. Lo que pasa es que hemos venido en una cultura donde sabemos que hay una división tripartita del Estado, una división clásica, porque son 8 poderes, 8 funciones del Estado, pero la tripartita, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y sabemos, estamos en pleno siglo del desarrollo y aún así le damos una probidad de rey o de monarca al presidente de turno. Entonces, eso daña el propio ambiente del constitucionalismo y ese ambiente del constitucionalismo lleva al estudio propio de lo que es concentrado o difuso, de lo que es propio en favor de los ergajones de todos, de la comunidad, o de lo que no es y se ve como un atropello y se deja pasar. En República Dominicana hace mucho tiempo que estamos en democracia. Solo hay que invocarla. La Constitución de la República obliga a esta invocación. Y por eso la Constitución como parámetro propio fundamental se olvida de hacer una persecución de maltratos y hace una persecución de pactos en favor de el ser humano para vivir bajo la protección de las garantías y del efecto de que toda persona humana debe ser respetado y debe ser tratado con dignidad. Entonces, este texto constitucional que hoy estamos tratando y que por nomenclatura de efemérides, el 6 de noviembre cumple 176 años de vigencia y vigencia de cultura, hay que tratar, amigos, hay que tratar de que continúe más allá. El constitucionalismo es la base de todo. El constitucionalismo es la herramienta propia del sistema nación en la República Dominicana. Y por algo, los expertos constitucionalistas, y como existen aquí en el país, han visto con buenos ojos la constitución que hoy en día tenemos, porque es una constitución totalmente robusta, no es interpretativa. La constitución de la República, aunque esté para el sistema democrático y para el sistema de vinculación, no se interpreta, es aplicativa. La constitución de la República te dice que hay que hacer y es lo que hay que hacer. Lex dura lex selex, como se dice en latín. Más sin embargo, cuando esta constitución te abre el campo, te lo abre para la facultatividad de lo general, de todos. La constitución no tiene personas favoritas. La constitución se abre en favor de lo general, no va simplemente a lo particular. Y sin embargo, las minorías también tienen su representación en el ambiente constitucional. Por eso decía hace unos minutos que nuestra constitución, que quedó un poquito corta en ese aspecto, y espero que si se dé una modificación constitucional, hable un poco más de lo difuso y lo concentrado, que solamente lo recoge en lo que es el apartado sobre los derechos del medio ambiente y recursos naturales. Recoge la protección de lo difuso y lo concentrado. ¿Qué es difuso? Cuando usted tiene un interés propio, una reclama personal, entonces eso es derecho difuso. Un ejemplo, usted se está divorciando, usted va a comprar un vehículo y en esa compra hubo una violación. A Juan, a María, a Pedro no tienen vela en ese entierro, como se dice comúnmente. Solamente usted y quien le vendió son los que son intervinientes en ese proceso. Usted o quien usted se está divorciando son los intervinientes en ese proceso. Eso es difuso, eso es subjetivo. Ahora, cuando es concentrado, es que nos involucra a todos. Por ejemplo, el tema de las audiencias virtuales. Las audiencias virtuales que no son de protección de garantías nos vincula a todos y todos estamos en el margen de hacer que el tribunal, que la Suprema Corte de Justicia obligue sus aperturas. Eso es derecho constitucional, eso es un derecho concentrado. Y ya, para que ustedes vean, el Tribunal Superior Administrativo, mandando a respetar la Constitución, emitió una sentencia diciéndole a la Suprema que aperture los tribunales. Tal vez tú que me estás viendo no eres abogado, no eres fiscal, no eres juez, no eres alguacil ni operador del sistema de justicia, pero
esa sentencia es erga omnes, vinculatoria y te conviene porque el sistema de justicia en la administración está en crisis. Y como tú eres ciudadano de la República, inmediatamente una ley se promulga, se reputa conocida, entonces a ti te conviene que esa decisión se ejecute y se efectúe. A diferencia de la sentencia del divorcio de Juan y de María, que solamente le vincula a ellos. Entonces, ahí es el tema de lo concentrado y lo difuso, que nuestra Constitución de la República no lo recoge ampliamente, solamente se va a los protectorados de los recursos naturales y del medio ambiente. Más sin embargo, vuelvo y repito, y recapitulo, todo lo que tiene que ver en la plataforma constitucional después de la evolución, tras las conquistas democráticas, luego de la Constitución del 63 de Juan Bosch, tiene que ver con un conjunto de apoyo deliberativo de la facultad humana y de creer en el ser como individuo y darle el valor y las garantías mínimas, tal y como establece el derecho a una llamada, libertad de tránsito, libertad de opinión, libertad de culto, libertad de reunión, libertad de academia, esto que estamos haciendo, todo esto es democracia, pero también con un freno, como es la mayoría de ustedes están ya en sus hogares por el tema del toque de queda, hay un toque de queda, hay libertades y hay contrapeso a las libertades. Estamos en un estado de excepción que la Constitución de la República lo manda a exigir. A usted le guste o a usted no le guste, el Congreso de la República despachó esta decisión y el Poder Ejecutivo lo ha ejecutado. Eso es un decreto. Ese decreto, validado por una resolución del Congreso, asentado en un artículo del Código de la Constitución de la República, no es un atropello. Vuelvo y repito, la Constitución de la República de hoy en día trae un peso y un contrapeso al poder. Ahora, en un ambiente de estado de excepción, el gobierno no lo puede hacer todo. El Congreso entra y fiscaliza lo que se está haciendo. Entonces, por eso nuestra Constitución hoy en día, la que tenemos, la que está, la que ha sido permeada por las conquistas a través de los tiempos, es una efectiva herramienta ciudadana y que llama y obliga a toda persona que está frente al manejo de entidades del gobierno, como decimos los abogados, de la cosa pública, de la res nulli, lo que no es de nadie, lo que es de todos, está obligado al buen comportamiento y al sano desarrollo y transparencia de las cosas. Anterior, solamente la transparencia podía ser para las personas que habían sido escogidas a través del sufragio. No. Ahora todo el mundo que maneja la cosa pública y que está en una nómina pública debe y obliga a transparentar sus acciones y sus funciones. Y eso lo establece la Constitución. Y al mismo tiempo, óigase bien, es sujeto de derecho individual a la institución. Y eso no lo digo yo. Eso lo establece el propio artículo 6 de la Constitución de la República y el artículo que reza sobre el recurso de amparo y asimismo la ley de amparo en la República Dominicana. Por eso digo, es una herramienta ciudadana positiva porque, amigos, porque si tú que estás en el gobierno y estás haciendo las cosas como si entendiera que es tu finca, tu oficina, tu cosa, tu casa, que tú le das el acceso a quien a ti te dé la voluntad o se lo rechaza a quien a ti no te interese que pase, tú puedes ser sujeto de derecho individualmente o conjuntamente con tu institución. Y eso es un recurso constitucional que se activa en favor del ciudadano y la ciudadana y hay una ley objetiva que reza sobre el mismo. Y me voy a permitir leerlo, aunque me esté saliendo un poquito del guión, pero es Constitución. Y como los coordinadores, conjuntamente a la tertulia, han pedido que sea muy allanado al tema de la vinculación ciudadana como herramienta, óigase lo que dice la acción constitucional de amparo. Artículo 72. Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales por sí o por quien actúe en su nombre, un abogado, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el habeas corpus,
cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares. Autoridad pública es quien el ministro o director de la entidad pública y particulares, los sujetos que estén debajo de este director o ministro y que trabajen en la entidad pública. Para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos y de conformidad con la ley, el procedimiento que prefiere sumario oral público o gratuito y no está sujeto a formalidades. Es un procedimiento simple que se puede hacer. Entonces, amigos que nos siguen en el Zoom, ustedes tienen que saber que si son personas que trabajan en una entidad pública, son sujetos de derechos directos en ocasión de que vulneren, atropellen, violen, violenten, degeneren, detracten los derechos del ciudadano. ¿Por qué? Porque el ciudadano que llega hasta la puerta donde usted está trabajando es el ciudadano que paga los impuestos o que se le descuentan y que con esos impuestos pagan tu sueldo, tu nómina, y que al mismo tiempo el factor de la institucionalidad corre por el ciudadano y por el propio cargo constitucional. Entonces, esta acción de amparo es expedita, no necesita ningún tipo de protocolo y puede activarse inmediatamente. Un ciudadano, una ciudadana se sienta vejada y puede ser llevado tanto en la justicia ordinaria como en la justicia especial. Y tanto en la justicia ordinaria puede ir por lo penal o por lo civil y llega con una sentencia más un astreinte más una condena. Entonces, se les invita a ustedes que no tienen que ser abogados para manejar el texto constitucional. Da lástima que la agenda educativa nacional haya apartado la moral y cívica de las escuelas y de los colegios como matriz, porque antes no se tenía que llegar a una escuela de derecho para saber el respeto a los símbolos, el respeto a la misión y visión del país, el respeto a todo lo que era los deberes y los derechos y saber las obligaciones frente a la ley, frente al Estado, frente a las personas, al mismo tiempo frente a las instituciones. Ahora bien, ¿por qué la Constitución, especialmente la nuestra y las constituciones del mundo, mandan a proteger al Estado? Estado que se escribe con E mayúscula, no con E minúscula. Estado con E minúscula es de sentimiento. Estado con E mayúscula es de demarcación territorial que ya es república o que pertenece a una república. ¿Por qué? Porque es una ilustración propia del siglo XVIII y que se venía con la veneración al monarca. Se le quita la veneración al monarca, se separa la veneración de la realeza, se va con un tema de gobierno, se aspira a las elecciones. Las elecciones son un derecho civil y político que deviene de la cuarta generación constitucional y que permite que tú seas escogido o puedas escoger. Entonces, si tú eres parte del Estado como miembro propio, se entiende que cuando tú llegues tienes que hacer las cosas bien. Entonces, por esto, las constituciones del mundo obligan el cuidado del Estado, porque se te ve a ti como parte propia del Estado, como parte propia de la demarcación territorial, de la demarcación país. Y esto ha sido protectorado en la República Dominicana desde el propio 1844 con el asentamiento constitucional. La evolución propia de la Constitución de la República deviene desde antes de la fundación de la República como tal. Previo al 27 de febrero de 1844, no éramos república, no éramos nación, éramos parte de una isla, como en la actualidad lo somos, pero ya venían inspiraciones constitucionales, inspiraciones de proteger y cuidar el Estado, noción de nación, visión de consolidarse como una república, y Juan Pablo Duarte, luego de su arribo a nuestra tierra, allá en 1838, vino con estas ideas. No es por nada que el legislador dominicano recoge lo siguiente. Fíjense ustedes
lo que recoge. Y que por vez primera tenemos una constitución que tiene un prólogo y tiene un decálogo, que eso no lo tenía ninguna constitución. Pero mírense muy bien lo que establece el artículo 4 de qué somos como gobierno y qué somos como fundamento. Dice, gobierno de la nación y separación de funciones de los poderes. El gobierno de la nación es estrictamente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. No hay injerencias. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por la Constitución y las leyes. Somos una patria republicana. Estamos constituidos en república, no somos monarquía. Democráticos, porque hay una inspiración y una vocación al pudor de leyes. Somos nación y estamos representativos. ¿Por qué? Porque aquí hay elecciones en cada cierto término. Ahora mismo, en tiempo de cuatrenio, se cogen las autoridades de turno y estas vienen con sus equipos para trabajar y dar fundamento de institucionalidad a la nación. Entonces, aquí no nos gobiernan monarcas, no nos gobiernan militares, no nos gobierna el clero de la iglesia. Somos república, somos nación. Somos democráticos porque hay una cuna de la democracia. Le guste o no le guste a usted, un diputado o un senador se reúnen y ambos en cámara de trabajo se convierten en legisladores. Ya cuando salen son diputados o senadores, pero ahí adentro son legisladores y trabajan con un único fin, en favor de la progresión jurídica y fundamental de la agenda pública del Estado. Y tenemos que hay un equilibrio democrático representativo, porque aquí nada debe ser en principios, debe ser por injerencias, debe ser todo a la voluntad de la facultad de los poderes. Toda sociedad va exigiendo sus gobernantes, pero al mismo tiempo toda sociedad va exigiendo cuál es el reparo de la ley que se necesita en el momento tal. Ninguna ley, como ustedes escucharon en la lectura del artículo 6, puede chocar con la constitución de la República, por lo menos en lo interno. Y en nuestro sistema de República Dominicana, la ley debe ser escrita, es normada. La ley es normada, viene de la norma, es escrita. A diferencia del país referencia nuestro, los Estados Unidos, que la ley no está escrita. Hay una declaración de derechos, no tienen constitución y ellos tienen un sistema del common law que es un derecho por experiencia de otras decisiones parecidas al caso que pueda ocupar a la Corte en el momento X o Y. Aquí todo está escrito. Y si lo que está escrito está sancionado, hay que castigarlo. Si no está escrito ni sancionado, es permitido. Establece el texto constitucional. Entonces, en ese sentido, amigos de la OPRE, amigos de la tertulia, invitados todos, tienen que tener el sentido de que la Constitución de la República es una herramienta sumamente importante y no puede ser ni violada, ni vejada, ni ultrajada. Y no es verdad, como dijo el sabio, que no es Balaguer, porque Balaguer parafraseó, la Constitución no es ningún trozo de papel. Esto lo dijo por allá Luis XV. La Constitución no es ningún trozo de papel. La Constitución es un marco jurídico político en nuestro país, jurídico político, que debe ser una guía de sustanciación procedimental y de sustanciación normativo, y que al mismo tiempo pone el freno entre un poder y otro poder como función esencial del Estado. Doctor Bruno. Bueno, usted ha dado una cátedra de derecho, una cátedra de constitucionalidad. La verdad que la conferencia y su exposición ha sido fabulosa. Este es el momento para que los integrantes del auditorium hagan sus preguntas. Había puesto aquí que podían levantar la mano. El que no quiere hablar puede escribir la pregunta en el chat.
Este es el momento para que nuestro auditorio, que consta de 52 personas ahora mismo, bueno, aquí veo una mano levantada, vamos a abrir el micrófono. Adelante. Le estoy abriendo el micrófono. El que no quiera hablar en público puede escribir su pregunta. Adelante. ¿Me escuchan? Sí. Ok, buenas noches. Excelente posición, ¿eh? Santos. Me encantó. Ahora mi pregunta va en el siguiente sentido. Con todos estos atropellos que la gente está viendo por parte de la autoridad debido al estado de emergencia, ¿es cierto que se pierden todos los derechos fundamentales o solo se lesionan algunos? O sea, veo que las autoridades no han especificado cuáles son los derechos que se pierden y cuáles son los que se conservan en un estado de emergencia. Y eso me está preocupando. Excelente pregunta y gracias por la participación. Hay un divorcio de la realidad. En el artículo, los artículos 262, 263, 264, 265 y 266 de la Constitución de la República recogen lo que es el estado de excepción. No, cuando hay un estado de excepción, no se pierden los derechos, se suspenden los derechos civiles y políticos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Al suspenderse estos derechos civiles y políticos, el Congreso de la República tiene que activarse y ser vigía de lo que el gobierno está haciendo. Porque si bien es cierto, el gobierno, como función esencial del Estado, controla el estado de emergencia porque el gobierno es el jefe de la policía y el jefe de los cuerpos castrenses, la Guardia, la Marina, la Aérea, y al mismo tiempo del Ministerio Público en países como el nuestro, donde no existe una Procuraduría como tal, sino una Secretaría de Justicia o un Ministerio Público tipo Secretaría de Justicia, el Congreso de la República tiene que activarse y frenar, detentar esos abusos policiales que se ven como conmoción noticiosa, no deben ser como tal en un país organizado. Vamos a estar claros. Los policías están cansados, desde marzo están en temas de pandemia, el ciudadano también está cansado, ya nadie los respeta, pero no es verdad que los derechos civiles y políticos se mueren. No, porque si fuese así, entonces las personas serían todas activos en delincuencia y no hubiese un tribunal para judicializar los procesos. Eso no. Se suspenden ciertos procesos, se suspenden los protocolos, pero como hemos visto, un mal manejo de parte y parte, porque la Suprema Corte de Justicia, por un ejemplo, ha aperturado los protocolos de los actos procesales que los estados de excepción mandan a cerrarlo. Los protocolos están abiertos, ya los alguaciles trabajan, los notarios hacen sus actos auténticos, mas sin embargo los tribunales también están conociendo procesos. El Congreso de la República no se ha referido a nada y solamente llamó la Comisión Permanente de Justicia, que mañana, el día 5 de esta semana, tiene una proclama en vistas públicas, no ha hecho su tarea. Eso es así. La Constitución de la República manda y obliga a que el Congreso debe ser vigía y fiscalizador de lo que está haciendo el gobierno en un estado de excepción. No sé si contesté su pregunta. Muy bien. Es importante que se animen y le hagan preguntas a nuestro conferencista. Willy, una pregunta en lo que más personas se animan. La Constitución en nuestro país ha sido modificada frecuentemente, incluso en este siglo. Esa política de querer cambiar la Constitución para beneficio de un gobernante, ajustarla, principalmente con la reelección, ¿cómo se puede tratar de que eso no siga ocurriendo en los próximos años? La última fue en el 2016, ¿verdad? 2015. 2015, sí. 2015 para el transitorio del 124. Lastimosamente, nosotros no tenemos parlamento, tenemos un Congreso y el Congreso está constituido por políticos. Los políticos, cuando llegan al hemiciclo del Congreso, actúan por las líneas
que el partido a que ocupan les refieren, no por la voluntad expresa del pueblo. Eso es que quede claro. Y muchas veces modifican y transforman el traje a su voluntad. Lastimosamente, hasta que eso no se frene, no vamos a dejar de salir de como se nos mira en otros lugares del mundo, como una república bananera. Porque, como bien has dicho, Bruno, esas modificaciones se hacen para hacer un traje a la medida y para que el sistema presidencialista se corone como monarquía. Y eso está mal, porque si estamos en un ambiente democrático y se entiende la alternabilidad del poder, un presidente cuando llegue no puede creerse que es eterno. Entonces, hasta que eso no se trabaje, aquí van a haber tantas modificaciones constitucionales como sea necesario, porque voy y repito, nuestra Constitución de la República es jurídica y política, no solamente jurídica. Te lo digo porque hay países donde a nadie se le ocurre ni siquiera tocarlo ni mencionar que se va a modificar, principalmente Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos tiene una declaración de derechos, de Ley of Rights, que solamente modifica enmiendas. Los parámetros constitucionales per se no se modifican. Se trabajan enmiendas, pero hay ciertas cosas que no se tocan. Allá el presidente tiene 2 periodos y más nada, y sale y se retira. Aquí no. Sí. Bueno, aquí actualmente es así. Son 2 periodos y nunca jamás en Dominicana actualmente. Ojalá que no la modifiquen y la dejen así. Ojalá. Hay una pregunta de Steven Frías. Profesor Santos, Willy, ¿es legal que agentes policiales pueden penetrar a hogares de ciudadanos sin tener una orden en el toque de queda? La Constitución de la República establece en cuanto al toque de queda que se van a suprimir ciertos protocolos procesales y constitucionales siempre y cuando se esté en la persecución del delito. En ese sentido, el arresto en las calles se puede hacer sin una orden de arresto y la penetración a un domicilio se puede hacer sin la validación de la orden siempre y cuando se le esté dando seguimiento a un sujeto. Porque, ¿qué sucede? Fuera del estado de excepción, tú, el sujeto X, puede estar corriendo con algo que le pueda comprometer penalmente y si se entró a su casa, la gente no puede entrar. La vivienda se protege. Es la excepción en el artículo 181 del Código Procesal Penal Dominicano. Previa modificación y con la modificación. Ahora, simplemente en esa excepción, si estás corriendo con el asunto que te puede comprometer penalmente, el orden público puede penetrar, aunque sea tu casa, entrar y sacarte. No darte golpe, como se ha visto en las noticias. No darte golpe. Pero que quiero que quede claro, sí se debe tener la orden de arresto o la orden de allanamiento para entrar a los lugares. Pero si te están dando persecución y entraste a tu morada, en toque de queda ellos pueden penetrar a tu casa, a tu vivienda, que es la excepción que establece el 181 del Código Procesal Penal Dominicano, que establece que fuera de estado de queda o de estado de sitio o lo que fuese, y tú estás corriendo con lo que te comprometa y entras a tu vivienda, no te pueden tocar porque tú estás entrando a un refugio. Y la ley prohíbe que entren aunque tú estés comprometido. Muy bien. ¿Quién más se anima a hacer algún tipo de pregunta o comentario dentro de las personas que están aquí en el auditorio? Pueden escribir su pregunta. Le voy a abrir el micrófono a Rosibel Abreu, que tiene unas palabras de agradecimiento a nuestro invitado. Rosibel es muy buena, fue mi estudiante. Le estoy abriendo el micrófono. Rosibel, adelante. Se oye. Adelante. Profesor, saludos, gracias. En realidad todos sus conocimientos fueron de mucho insumo y qué gusto verlo aquí a través de este medio. Agradecemos la participación del licenciado Santos Willy Liriano por los conocimientos que nos ha compartido sobre la Constitución Dominicana, así como la presencia del director de la OPRE, el ingeniero Rafael Santos,
encargados departamentales y todos nuestros colaboradores en sentido general. Agradecemos también a la directiva del Grupo Filosófico y Cultural La Tertulia, especialmente al doctor Bruno Rosario, por ser gestor y moderador de esta charla, y a todo el equipo por siempre estar en la disposición de colaborar con nosotros. Muchísimas gracias a los invitados especiales y al público en general. Feliz noche y muchísimas bendiciones. Muchas gracias. Gracias Muchas a ustedes gracias por a la invitación. todos. Todo esto está grabado y Joel García, que es el relacionador público de la OPRED, en conjunto con La Tertulia, va a difundir estas informaciones de gran valor para todas las personas interesadas. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Bye bye.